El efecto de las heridas maternas en los adultos. Quien padece una herida materna añora a su madre durante toda su vida. Constantemente necesita dedicación y reconocimiento. Tales personas proyectan a menudo su herida espiritual a las personas con quienes conviven. En las palabras inofensivas escuchan rechazo. En cualquier mirada preocupada ven insatisfacción en el otro. Todo lo refieren a ellas mismas y tienen constantemente miedo a que el otro los rechace. Nunca consiguen la proximidad necesaria y si alguien se dedica a ellas se aferran a él. Pero cuanto más quisieran retenerlo, tanto antes se desprende de ellas, ya que con su necesidad exagerada de dedicación generan temor en el otro. Ellas controlan a todo responsable de un grupo o de una empresa para ver si habla con ellas la misma cantidad que con los demás. Buscan una proximidad constante, buscan congraciarse con ellos, o dan todo para conseguir así dedicación. Quien da mucho también necesita mucho. Algunos dan todo porque son insaciables en su necesidad de amor. Quien, por ejemplo, dirige un grupo debe calcular siempre que los integrantes traen consigo sus heridas paternas y maternas. Cuando tienen una herida materna, observarán con detalle al líder para ver cuánto tiempo habla con este o con aquel colaborador, con esta o con aquella mujer. Controlan celosamente que les brinde la misma atención que a los demás, o hacen todo para atrapar su atención. Ellos extienden la empresa, la comunidad, la familia como madre sustituta. No pueden existir conflictos. Una discusión es siempre una amenaza que les roba la sensación de estar en casa. Pero quien como líder de un grupo de personas padece de una herida materna de la cual no es consciente, o que le pase inadvertida, tendrá dificultades para conducir objetivamente. Utilizará su tarea de conducción para hacerse querer, que todos lo quieran. Él necesita la función de conducción para satisfacer sus propias necesidades de dedicación. Pero de esta forma, él no está libre para conducir realmente bien a las personas y despertar vida en ellas. Utiliza a las personas para sí mismo. Quien se reconcilia con una herida materna, naturalmente, no ha resuelto de este modo todos los problemas de su vida. Su historia absolutamente personal puede convertirse en fortaleza para él, pero simultáneamente también en una amenaza. Quien cuida de los demás en virtud de su herida materna puede entender bien el sentimiento del otro y ayudarlo. Pero tal persona debe saber al mismo tiempo de la amenaza que radica allí, de intervenir siempre a favor de los demás y preocuparse muy poco de sí mismo. La herida materna puede convertirse en nosotros en la razón de un talento que se expresa en que podemos crear un hogar para los demás. Pero al mismo tiempo, no debemos olvidar dónde podemos tener la propia sensación de hogar. Debo estar bien conmigo mismo. De lo contrario, corro el peligro de ofrecer a los demás un hogar con mucho amor y fantasía, pero hundirme yo mismo en mi soledad. Recién descubro mi sendero de vida cuando veo en mi herida materna simultáneamente la oportunidad y la amenaza. Entonces estoy protegido frente al trazado de un sendero excesivamente unilateral y de hundirme en el lodo de mis necesidades inconscientes. Heridas paternas. El padre tiene la misión de fortalecer la espalda del hijo, de transmitirle valor para aventurarse en la vida y asumir riesgos. Cerca del padre, el hijo a menudo se atreve más que cuando está solo. Se atreve a saltar el arroyo. Tiene el valor de sentarse en su bicicleta. El padre le fortalece al hijo su columna vertebral y le libera la espalda. Cuando falta la experiencia paterna, el hijo busca una columna vertebral de reemplazo, y a menudo esta consiste en la ideología, en principios claros y firmes detrás de los cuales se esconde. Theodore Bobet comenta al respecto que la ideología es el reemplazo del padre. Quien carece de columna vertebral necesita otro sostén. Y las normas rígidas se lo brindan a menudo, normas detrás de las cuales se oculta. Cuando un padre no nos fortalece la espalda es menester aferrarse a principios que le brinden a uno seguridad supletoria. Tales hombres y mujeres parecen a primera vista fuertes.
Ellos saben con precisión qué es lo correcto y qué es lo que quieren, pero si se los observa atentamente, se los reconoce rígidos e inmóviles. En las personas muy conservadoras, el modo rígido de ver el mundo es simplemente un reemplazo del padre. Hacia afuera, estas personas fundamentan sus opiniones conservadoras, cuando se encuentran, por ejemplo, en un entorno eclesiástico, con la doctrina de la Iglesia o del Papa. Si no argumentamos en contra de sus opiniones, sino que las enfrentamos con respeto y benevolencia, frecuentemente surge que el parecer conservador es solo una protección frente al propio caos interno. Muy a menudo existe un sentimiento de abandono, un no ser tomado en serio por el padre, una carencia de la experiencia del padre. El padre no estaba presente en la casa. Se mantuvo ajeno a la educación y se escondió detrás de su trabajo. O era demasiado débil para poder ser un padre. Era depresivo o alcohólico, o estaba en la guerra. Estuvo ausente en los años importantes de la infancia, y estuvo por ende marcado por la guerra de modo tal que dejó de ser abierto para ser un padre para sus hijos. Estaba ocupado consigo mismo y con sus vivencias traumáticas, y se refugiaba en el trabajo, en el alcohol o en la enfermedad. Para aquellas personas con experiencias paternas de esta naturaleza, una posición rígida y conservadora es un principio, una protección y también un factor estabilizante. Pero, con el tiempo, esta posición conduce a la rigidización y a una prisión interior de la cual difícilmente se puede emerger. Es importante no menospreciar la posición de estas personas, sino en cambio ofrecerles aprecio. Entonces podremos notar con frecuencia que de pronto no se trata ya de tener razón, sino de hallar un camino hacia la verdadera vida. El padre es para el hijo modelo y soporte de esperanzas de las propias posibilidades. Cuando no está, debido a muerte prematura, por ausencia, por divorcio, al niño le falta una protección importante frente a las amenazas del mundo exterior y una posibilidad de identificación absolutamente relevante. El niño no puede desarrollar en forma adecuada su sentimiento de autoestima. El padre desempeña un papel primordial en la formación de la conciencia. Los jóvenes que carecieron de su padre muestran una marcada tendencia a la violación de las reglas, el traspaso de los límites y a una conducta agresiva. Cuanto menor la identificación del niño con el padre, tanto más difícil le resulta su protesta masculina frente a la sociedad, que se manifiesta entonces a menudo en forma de actividades antisociales. Se evidencia entonces que la herida paterna hiere tanto más profundamente el alma del niño, cuanto más temprano el niño carece del padre. Los efectos de la falta del padre son muchas veces más fuertes en el divorcio que en la muerte del padre, ya que en el divorcio los niños experimentan una fuerte desvalorización del padre a través de la madre. Entonces no pueden identificarse con él, mientras que el padre fallecido tempranamente a menudo es idealizado y permanece vivo como posibilidad de identificación. Las heridas paternas de las hijas. Las heridas paternas de las hijas generalmente tienen relación con la postura ambivalente del padre respecto a la mujer. Cuando un padre siente temor frente a las mujeres, es frecuente que desvalorice a la hija. Se burla de sus sentimientos o cuando llega a la pubertad la lastima, haciendo referencia acaso a su cuerpo voluptuoso. Por otra parte, está orgulloso de su hija. Le hace bien cuando ella se dirige a él. Pero, debido a que su relación con las mujeres no es clara, vuelve a rechazarla, o la utiliza para sí al presentarla a familiares y amigos. Luego, sin embargo, la pasa por alto como si no existiera. Ejemplificativo de ello resulta lo que contó cierta mujer. Su padre siempre la pasaba por alto y tenía la sensación de que, de niña y de joven, ni siquiera tenía relación con su padre, inclusive de no haber cruzado palabra alguna con él. Las niñas a menudo se sienten empujadas para uno y otro lado, entre tironeo hacia el padre y su postura de rechazo. De pequeñas experimentan la dedicación del padre, pero ni bien se convierten en mujeres surge un bloqueo y ya no encuentran más acceso al padre. Con frecuencia él también está ausente porque se esconde tras su profesión. De ello
puede resultar una herida de por vida. Otra herida de la hija se verifica cuando el padre utiliza a la hija como compañera y socia o como congenial y confidente. La une entonces tanto así que apenas puede separarse luego de él. La rodea de ternura, despliega en ella en sus necesidades eróticas. La hija se siente entonces sobreexigida. La herida más profunda es el abuso sexual de la hija por parte del padre. En el abuso es terrible la confusión de sentimientos de la hija. El padre le transmite a su hija que la ama por sobre todo, la acaricia, y de pronto ve más allá y disfruta en ella su impulso sexual. La hija ya no entiende. El padre le demostró todo su amor y ahora la lastima. Ella siente repugnancia, pero no se anima a resistirse a ello. Y tampoco puede hablar del tema con la madre. Queda entonces sola con el abuso. A veces busca la culpa en sí misma. Quizás excitó demasiado al padre. Algunos padres les inculcan a las hijas no hablar una sola palabra de ello. Es su secreto. Otros amenazan a la hija, que en caso de decir algo ambos serán castigados. Entonces la hija cada vez debe disociar más sus sentimientos. Y no sabe cómo manejarse con su sexualidad. A menudo inclusive siente asco frente a la sexualidad y nunca llega a tener una sana relación con la misma. También sucede que los padres castigan y pegan. Cuando un padre le pega a su hija se produce una profunda herida paterna. La hija no puede defenderse frente al padre más fuerte. Una estudiante contaba cuán denigrante resultaba para ella que su padre le pegara. Inclusive a los 17 años continuaba recibiendo sus golpes. Experimentaba así cómo era despreciada como mujer. Nació en ella un odio abismal hacia el padre, quien no aceptaba sus argumentos y en cambio la golpeaba si él tenía una opinión divergente a la de ella. En una atmósfera de tal violencia, la hija no puede hallarse a sí misma, no puede aceptarse como mujer, si constantemente experimenta la fuerza brutal del hombre contra ella. Las heridas paternas de los hijos. También los hijos deben experimentar con frecuencia ser golpeados por sus padres. A menudo estos padres son muy controlados hacia afuera y exitosos en la profesión, pero en casa despliegan su lado de sombra, se vuelven irascibles y pierden su control. Le pegan al hijo y le sacan sus agresiones a golpe. Esto provoca que el hijo se adapte porque no encuentra oportunidad alguna de luchar contra la violencia del padre, pero en algún momento cae en la depresión. Cierto hombre contaba que su padre le pegaba con un cinturón de cuero. A veces tenía miedo de que lo matara, tan iracundo se ponía. Uno puede imaginar el pánico que surgía en un niño tan impotente y cómo debía disociar sus sentimientos para sobrevivir. Vivía en un miedo constante ante el padre imprevisible y no sabía cómo comportarse, ya que el ataque de ira del padre muchas veces no era provocado por determinado comportamiento suyo, sino por los estados de ánimo que el padre traía del trabajo, o por los conflictos que tenía con la madre. El hijo era el reemplazo para la ira que el padre no podía manifestar frente a su esposa o en su trabajo. Las lesiones espirituales también pueden surgir de forma más sutil. Por ejemplo, cuando el padre todo lo puede y ejerce su superioridad. El padre es quizás un artesano habilidoso, o es exitoso y reconocido en la política. Todo lo que toca le resulta. A veces los hijos de tales padres exitosos se sienten fracasados. El padre nada puede hacer frente a esta herida, ya que tiene poco sentido ocultar sus actitudes. Pero frente a un todo lo puede, resulta difícil para el hijo encontrar su propia identidad. Siempre se siente inferior, fracasado. A menudo no le queda otra cosa por hacer que lo contrario al padre. El hijo de un abogado y político exitoso halló su camino en ocuparse como sacerdote de los presos y las personas sin hogar. Él necesitaba su propio ámbito para hallar su identidad. Pero a la larga no se puede vivir solo en la oposición al padre. Por lo tanto, este hijo también debió hallar conexión con las raíces positivas que a su vez le ofrecía su padre. El sacerdote descubrió después de algunos años cómo el trabajo por los presos lo aliviaba.
Él ponía demasiada protesta contra su padre en este compromiso. Recién, cuando descubrió la fuerza dentro de sí mismo que había obtenido de su padre, pudo hallar el sendero de su vida y dedicarse al trabajo con renovada energía y placer. Algunos padres tienen miedo frente a la masculinidad de su hijo. Entonces necesitan doblegar al hijo, lo cual a menudo provoca peleas por rivalidades. Tales hijos ven su modelo de vida posteriormente en disminuir a los demás. El odio frente a su padre se acumula y se manifiesta frente a los demás, ya que frente al padre no tendría posibilidad alguna. Entonces se trasladan las heridas a los más débiles. Cuando no se observa esta herida paterna, se convierte en una fuente continua de violencia y humillación. El fenómeno de la violencia de extrema derecha, ante el cual nos asustamos actualmente con desconcierto, también tiene su origen en tales heridas paternas. Una herida paterna profunda surge también cuando el padre es arbitrario e imprevisible. Cuando el padre es alcohólico, toda la familia siente temor ni bien regresa al hogar. Entonces ya es suficiente un pequeño motivo para que el padre les grite a todos o les pegue arbitrariamente. Los niños tienen miedo de que en su arrebato no conozca límite alguno. A veces también deben presenciar cómo el padre ebrio casi mata a golpes al hijo. El padre no puede tolerar que lo contradigan y no puede soportar que el hijo se desarrolle distinto a lo imaginado por él. Tales hombres reaccionan de manera brutal frente a cualquier pequeña crítica o cuestionamiento. Sienten miedo de ser destronados de su posición de poder. Entonces pegan a su alrededor y quieren afianzar de este modo su frágil autoridad. Quien ha experimentado un padre arbitrario y brutal como este no encuentra un sostén. Nunca ha podido apoyarse en su padre. Entonces busca su sostén en una postura rígida, en principios claros, o se desplaza por la vida de manera inestable y nunca encuentra un terreno firme sobre el cual apoyarse.